Bueno, entonces vamos a continuar con el avance de la materia, ¿no? Como estábamos eh, haciendo. Vámonos con el tema número 6, donde está. Entonces vamos a, como siempre, dar un minutito más para que se nos conecten los otros compañeros, hasta mientras no se olviden poner su nombre en el chat, ¿no? Este tema igual de la carrera notarial ya lo habíamos avanzado, pero es, eh, es una ampliación del tema número 4, ¿verdad? Del nombramiento, una parte más del, eh, del notario, ¿verdad? Pero en cuanto a su aspecto laboral y eh, si es que existe alguna pregunta o alguna selección múltiple, como les digo, referida al proceso del notario desde su nombramiento, desde su postulación hasta la cesación, acá está todo descrito, ¿verdad? Pueden venirse acá o pueden irse a la ley, lo que prefieran ustedes, ¿no? Entonces, eso como para, para un poquito también ponerles un poco más ordenado, ¿no? Eso del, del proceso de ingreso, postulación, ingreso, prestación del servicio notarial, cesación y devolución de los archivos, ¿no? Nada más a eso se refiere la carrera notarial, ¿no? Entonces estábamos justo viendo esto del servicio notarial en la notaría de gobierno y en las oficinas consulares, ¿no? Entonces ya estábamos a punto de terminar, ¿no? Entonces ya para el segundo parcial, ¿verdad? Habíamos visto que la notaría de gobierno igual cumple las funciones notariales de las notarías de fe pública, pero solamente que cuando interviene alguno de los niveles de gobierno o cualquier otra institución o empresa pública, entonces hay que ir a la notaría de gobierno para realizar la escritura pública, ¿no? Por ejemplo, si eh, tu casa no tenía acera, ¿verdad? Y ahora tiene que tener acera y van a ampliar la calle, ¿qué va a pasar? Te van a decir ya sesión, ¿verdad? Tienes que meterte 2 o 3 metros para que ampliemos la calle y aparte le pongamos la acera, ¿no? Y esa sesión eh, no puede ser solamente de palabra, ¿verdad? O de hecho, ¿no? Que venga la alcaldía y te corte, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ser en mérito a una resolución, en mérito a un documento, ¿verdad? Realizado por la alcaldía, ¿no? Y también con intervención de los propietarios, ¿no? Cuando también se trata de expropiación, entonces todas esas cosas se van a la notaría de gobierno, ¿no? Cuando te ganas bueno, cuando te adjudicas una licitación, ¿verdad? Un contrato con el Estado, igual van a ir a hacer a la notaría de gobierno, ¿verdad? Van a hacer protocolizar el contrato, luego, bueno, también para las ventas de bienes del Estado, ¿no? Eh, cuando te compras, digamos, un auto de lote de la Aduana Nacional de Bolivia en el remate de la Aduana Nacional, ¿verdad? Entonces, no te lo van a entregar, de hecho, y ya, y listo, y vos haz lo que puedas, ¿verdad? No vas a ir por el mundo diciendo todos los días, no, no tiene placa porque es de la factura de la felicidad. No tiene placa porque es del remate de aduana. Vas a tener limitado tu derecho propietario porque no vas a poder registrar, no vas a poder pasar las trancas, no vas a poder vender, no vas a poder hipotecar. Entonces,
el Estado te tiene que dar, pues, te tiene que transferir la propiedad, ¿verdad? Y para transferirte la propiedad, ¿qué tiene que hacer? Un documento, ¿no? Y bueno, algunos dirán, pero si es de propiedad del contrabandista, ¿no? Eh, Cuando es contrabando, después de que pasa el proceso pertinente, ¿no? Porque tiene que pasar un proceso, aunque sea en flagrancia, ¿verdad? Todavía hay presunción de inocencia. No pasa el proceso y eso va a sufrir un trámite de adjudicación a favor del Estado y recién se va a poder otorgar a otras instituciones, rematar en la subasta de la aduana, regalártelo en la factura de la felicidad, ¿no? Entonces, la notaría de gobierno tiene ese papel, ¿verdad? De dar publicidad a los negocios jurídicos en los que participa cualquier institución pública, ¿no? Pero, si bien habíamos visto que está metida como una ficha de rompecabezas que no corresponde, ¿verdad? Hacia la fuerza ahí en la estructura del notariado. Solo es de nombre, ¿verdad? Porque no responde ni disciplinariamente ni administrativamente ante el Consejo del Notariado Plurinacional, solamente lo hace ante la gobernación, que además es quien es, es la institución que nombra al notario de gobierno en cada departamento. No, no está a cargo del, de la DIRNOPLU, ¿no? Si bien cumple con los mismos parámetros según la norma, pero al final eh, es netamente político, pues porque quien te designa es eh, el gobernador o la gobernadora. Entonces, lo único que tienes que hacer es cumplir, ser abogado y tener los 6 años, digamos, y supongo que puedes, por temas políticos, ser nombrado notario de gobierno, ¿no? Quitándole un poco de capacidad, ¿verdad? De competencia al cargo de la notaría de gobierno, ¿no? Porque cuando ingresa el tema político ya se deja de lado el tema de competencia, ¿verdad? Y este cargo notarial en especial tiene que ser entregado siempre al más idóneo, pues, porque eh, está en contacto con la disposición de patrimonio de las personas, ¿no? Y si se realiza este trabajo de mala manera, entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a perder, pues, la confianza en la fe pública, ¿verdad? Ya no va a tener validez el notario de fe pública, ¿no? Eh, en cuanto al alcance, lo que habíamos dicho ahorita, ¿verdad? Actos y negocios jurídicos en los que intervengan entidades del nivel central del Estado, territoriales autónomas, eh, o las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción, ¿no? Entonces, y en cuanto a los aranceles, se va a establecer por la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? Entonces, no cobran tampoco lo mismo que las notarías de fe pública, ¿no? Son más caras y si te preguntas por qué son más caras y te dan el mismo papel con la misma letra, ¿verdad? Solo que firma otra persona y dice notaría de gobierno y te preguntas, pero ¿por qué es más caro? Porque la ley así lo dice, ¿verdad? Porque así ha dicho la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? Y los notarías de fe pública se atienen al arancel establecido por Adirno Plus, ¿no? O tal vez te puede cobrar más barato la notaría de gobierno, pero eso es solamente algo hipotético, ¿no? Ahora, como funcionarios, ¿verdad? Eh, públicos que son los notarios de gobierno, tienen, están, eh, se atienden a todas estas clases de responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, ¿no? Eh, Penal cuando se verifica la comisión de un hecho antijurídico tipificado como delito en el Código Penal. Uno de los clásicos en la notaría es la falsedad material o la falsedad ideológica. Entonces, la falsedad material es un delito mediante el que tú creas un documento falso, ¿verdad? Todo es falso. Y la falsedad ideológica
es que en un documento verdadero tú introduces elementos falsos, ¿no? Entonces, los notarios, antes más que ahora, incurrían mucho, ¿verdad?, en la autoventa con eso de otorgaban los papeles y los mismos vendedores de autos te daban el poder, te daban la escritura pública, todo hacían como notarios y lo único que llamaban era a la notaría y le decían, sí, lo he vendido en estos formularios con este, con este número el auto, la moto, ¿verdad? Y nunca se podía verificar si las partes eran las partes de verdad, si estaba el apoderado, si cómo se habían tomado las firmas en el protocolo, todo. Entonces, ¿qué pasaba? A veces se vendían autos trutos, se vendían autos con denuncia de robado y se afectaba también el patrimonio de las personas que estaban figurando como compradores. Entonces, ahí se ha verificado la comisión de delitos, tanto por las partes, por los que intervienen en el negocio, como por el notario de fe pública. Porque al final, ¿de quién iba a ir la firma en el protocolo? ¿No? Y en los archivos, ¿de quién iba a quedar ese documento que no tenía fundamento, que no tenía documentación básica? ¿No? Entonces, delito, ¿verdad? Eh, digamos, y cuando se tipifica, cuando se configura un delito, la pena es privativa de libertad. Esa es la característica de los delitos, ¿no? De la responsabilidad penal. A la responsabilidad civil no te mete a la cárcel, pero que hace que restablezcas algunos daños, algunos perjuicios causados. Entonces, es más que nada una obligación patrimonial, la responsabilidad civil, ¿no? Vas a pagar algo porque has afectado el patrimonio de otra persona, porque le has causado un daño o una molestia que no tenías derecho a causar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, no le has pagado, entonces le vas a pagar más intereses, ¿no ve? Convencionales o legales y más daños y perjuicios, gastos y costas incurridas en el proceso para cobrar, ¿no? O tal vez has contratado por realizar una obra de cierta calidad y no ha cumplido con las características del contrato, entonces, ¿qué proceso civil, verdad? Por incumplimiento del contrato y qué vas a demandar? O que te lo hagan bien de plano o que te devuelvan la plata más daños y perjuicios, ¿verdad? ¿No? No puedes reclamar las dos cosas. Entonces, la responsabilidad civil es eminentemente una obligación patrimonial. Luego está la responsabilidad administrativa, ¿no? Que son penalidades por infracciones a normas de corte administrativo, o sea, con las normas que tienen que ver con la organización del notariado plurinacional, por ejemplo, las normas que tienen que ver con, eh, con las reuniones del consejo, ¿verdad? Con el quórum, la habilitación, la constitución de las garantías, con que vivas con que establezcas tu domicilio en el lugar que se te ha nombrado, ¿verdad? Y si no cumples con estas obligaciones administrativas, ¿verdad? No representan un delito, ¿verdad? Que infracciones esta clase de normas, ¿no? No es tan grave, ¿no? Pero al incumplimiento de toda norma tiene que venir una sanción. Entonces, acá se establece una sanción administrativa. No te van a llevar a juicio, ¿verdad? Ya eh, no ha sido tan atrevido, ¿no? Como para que te lleven a juicio, ni siquiera en lo civil y menos en lo penal. ¿Qué va a pasar? El mismo ente que es tu regulador, ¿verdad? El superior jerárquico, eso se llama administrativo, ¿verdad? En la vía administrativa nomás, la misma institución te va a hacer un pequeño proceso interno y mediante resolución te van a imponer una sanción, ¿no? Y luego está la responsabilidad disciplinaria, que eso ya no es por normas administrativas, sino por incumplir tus obligaciones establecidas por ley en el ejercicio de la función notarial, ¿no? Entonces,
Una responsabilidad disciplinaria es una acción o es producto de una acción o una omisión que entorpece el normal funcionamiento de una entidad, ¿no? ¿Cuál sería una responsabilidad disciplinaria o una causa? Que el notario no se aparezca pues hasta el mediodía en la notaría, ¿verdad? Y no haya estado haciendo nada que tenga que ver con lo notarial. Mm, El, no está infraccionando una norma administrativa, pero sí está incumpliendo con sus funciones y está entorpeciendo el funcionamiento de la prestación del servicio notarial, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Responsabilidad disciplinaria, ¿no? Para que se comporte y de ahí en adelante, ¿verdad? Después de una infracción de tipo disciplinario, ejerza sus funciones de mejor manera, ¿no? Ese es el objetivo de las sanciones disciplinarias, ¿no? Que te endereces, ¿no? También habíamos visto, creo que estábamos por aquí, justo, en la ley 483, ¿no? Señala en el artículo 4 que habla de la organización, ¿no? Dice que en el inciso D señala que el notariado está integrado por las notarías de fe pública y de gobierno, ¿no? Vamos a ver el artículo 4, ¿no? Establece la estructura del consejo. Aquí está. Vamos a ver la 483. Y aquí está, ¿no? La organización del consejo, ¿no? O del notariado plurinacional. Dice, el consejo, direcciones, el consejo plurinacional, la dirección plurinacional y las direcciones departamentales y, como inciso D, la notaría de fe pública y de gobierno. Entonces, esto hace suponer que la notaría de gobierno pertenece pues a la estructura o se atiene a las normas que se establecen para las notarías de fe pública, ¿verdad? Porque el inciso D las pone en el mismo rango, ¿verdad? Notarías de fe pública y de gobierno. Pero la notaría de gobierno primero no es nombrado por la misma autoridad, ¿verdad? Segundo, le paga la gobernación y no tiene ese carácter de público y privado como el notario, ¿no? Tercero, no se atiene ni administrativa ni disciplinariamente en cuanto a la responsabilidad a la DIRNOPLU, ¿no? Todo es ante el Ejecutivo Departamental, ¿no? Entonces, ¿por qué estarán ahí en el inciso D del artículo 4? Eh, Debe ser porque dice que se toman los mismos parámetros para la elección o se tienen que cumplir los mismos requisitos para la elección de un notario de gobierno que de un notario de fe pública, ¿no? Pero después, de ahí en adelante, nada es igual, ¿verdad? Nombramiento, constitución de garantías, honorarios, cuánto van a costar los valores o los servicios notariales, ni siquiera el precio de los servicios es el mismo. Así que debería nomás estar en otra parte, tal vez las notarías de gobierno y las notarías o los servicios notariales en las oficinas consulares, lo propio, e incluso ya están, ¿verdad? Están en este reglamento, en la ley 465, que es la ley de funciones de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces ahí está hasta dónde llegan sus funciones de notarios, ¿no? Pero por lo menos no están pues ahí no están acá en el artículo 4, ¿verdad? Solo dice que las oficinas, eh, estas de las embajadas y los consulados, van a ejercer el servicio notarial conforme a la presente ley y su normativa específica, ¿verdad? Acá de plano los pone en la, en la organización del notariado, ¿no? Pero con
con el servicio notarial consular hace una excepción y solamente lo nombra, ¿verdad? Y dice que ya se va a regular mediante su ley específica y la presente ley. ¿Y qué dice la presente ley? Que cumplen solo algunos servicios notariales. Dice que son dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Dice que no forman parte de la estructura del notariado plurinacional, ¿no? Entonces los separa totalmente de, también de los alcances disciplinarios y administrativos de la DIRNOPLU, porque se atienen al, al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y todo lo que implica eh, estar bajo la dependencia de esta autoridad. Así que tampoco ejercen todos los servicios notariales, ¿verdad? Es para entregar poder, para realizar algunas escrituras públicas, algunas cartas notariadas, ¿verdad? Pero eh, no realizan ningún trámite en la vía voluntaria notarial, cero trámites, ¿no? Entonces esa es una gran diferencia. No pertenecen a la carrera notarial, ¿verdad? Otra gran diferencia, ¿no? No pertenecen a la estructura del notariado plurinacional. Entonces, no tienen que ser abogados necesariamente, ¿verdad? No tienen que cumplir con lo que establece el artículo número 4 tampoco eh, de la ley, perdón, el artículo número 12 de la ley 483 no aplica para para los funcionarios consulares o de las embajadas y que van a ejercer las funciones notariales, ¿verdad? Entonces, como no tienen todas estas especificaciones, tampoco se les puede encomendar todos los servicios notariales porque van a incurrir en error, ¿no? Eh, entonces vamos a ir viendo qué es lo que hacen estos servicios notariales en las oficinas consulares, ¿no? Consulado es la representación de la administración pública, ¿no? Entonces es el lugar donde eh, es el lugar, ¿verdad? Es la porción de terreno que siguiendo el principio de extraterritorialidad, ¿no? Está asentada en un país extranjero, pero se considera como suelo boliviano para efectos legales, ¿no? Y existen las siguientes funciones que cumplen las oficinas consulares, ¿verdad? Renuevan documentos oficiales, emiten partidas de nacimiento, de funciones y matrimonios, ¿no? Establecer y renovar documentos oficiales es donde está en, enmarcado las funciones notariales, ¿verdad? Y emitir partidas de nacimiento son funciones de oficial de registro civil. Y para ser oficial de registro civil, aquí dentro del territorio nacional, también hay que ser abogado, también hay que tener experiencia laboral, todo. Pero el cónsul que no, que tal vez no sea abogado, va a cumplir funciones notariales y va a cumplir funciones de oficial de registro civil, ¿no? Entonces, lo más recomendable cuando ustedes quieran utilizar los servicios notariales de las oficinas consulares, tal vez vayan a tener un cliente que tiene un hermano, que tiene un pariente, ¿verdad? En otro país, ¿no? Y y el del otro país tendría que venir a firmar o hacer algún acto jurídico para alguna disposición. Por ejemplo, quieren declararse herederos, quieren vender su casa o de plano quiere el que vive en el extranjero quiere que se lo administre su hermano un inmueble que tiene acá, entonces tendría que venir, firmar el poder e irse, ¿verdad? ¿Para qué? Si puede ir al consulado y hacer el poder. Pero como el notario no es especializado, ¿verdad? No tiene mucho profesionalismo en el derecho, entonces si tú vas sin una instructiva, ¿qué va a pasar? Te van a hacer un poder deficiente. Y cuando te manden el poder todo caro, ¿verdad? Además te tienen que mandar el documento en físico por algún courier o algo así. Ahí también es dinero. Y vayas aquí a la Plaza Colón, a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
lo hagas validar, lo lleves a la notaría para el apostillado y todo lo demás, vas a gastar un montón de plata para que te digan, ¿sabe qué? Su poder es insuficiente porque no tiene esta atribución. ¿Y de quién va a ser la culpa? Del cónsul. Lo que tú tienes que hacer es llevar, eh, ser más vivo y llevarte de aquí una instructiva, ¿verdad? Porque un abogado de aquí sabe qué atribuciones se necesitan para realizar acá un trámite, para realizar un juicio o para ejercer una representación efectiva, ¿no? Entonces, te vas donde un abogado, le dices que te lo haga un documento de estos, que es una instructiva de poder, ¿verdad? El nombre del que vive en Estados Unidos, de los que van a actuar aquí por él y todo lo que quieres que haga por tu cuenta o todo lo que vas a hacer por cuenta de él acá, ¿no ves? Las instituciones, todo lo que vas a hacer, solicitar, acogerse a beneficios, documentos privados, públicos, protocolares, ¿no? Y al final, si es que tiene medio que susceptibilidad de que cuando llegue su casa esté a tu nombre y no pueda hacer nada, le pones esto al final en mayúsculas, ¿verdad? Los apoderados no pueden registrar cargas, hipotecas, otorgar en garantía, fianza ni disponer en venta o compromiso de venta el inmueble objeto del presente mandato. Y le mandas a Estados Unidos y el otro lleva esto al consulado o a la embajada y tal cual te lo van a mandar, solo que protocolizado, ¿no? Entonces, tienes un documento efectivo para poder actuar acá. Si te vas a confiar de lo que te dé el notario de allá, te van a dar una plana siempre peca de genérico esos poderes pues del extranjero, porque dice para realizar todo tipo de trámite administrativo a efecto de registrar la propiedad a nombre de tal, ¿no? Para personarse a todo juzgado dentro del territorio nacional en todo tipo de proceso, ¿no? Entonces, hay algunos quisquillosos que te dicen, no, aquí tiene que decir siempre eh, para proceso ejecutivo, o tiene que decir sí o sí para realizar registro catastral o para retirar documentación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, la ley 465, ¿no? Ya habíamos visto lo que señala el artículo 4 del notariado plurinacional, ¿no? Ahora, la ley 465, ¿no? Del Servicio de Relaciones Exteriores, que establece las funciones de los funcionarios, ¿no? Señala en su artículo 4 que es misión institucional y atribución de la máxima autoridad ejecutiva. En su parágrafo segundo señala que el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Como autoridad competente responsable para coordinar la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene las siguientes atribuciones. En la número 23, tiene varias, ¿no? Otorgar fe a documentos que en calidad de notario de fe pública o de oficial de registro civil, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Te puede inscribir tu nacimiento, matrimonio, defunción, otorgarte certificado, ¿verdad? ¿No? Entonces, es nomás criticable que no sea pues abogado, ¿no? Que no tenga la obligación de tener estudios en derecho, si va a ser notario y va a ser pues oficial de registro civil, ¿no? Ahora, en cuanto a los cónsules, señala en su artículo 19, ¿no? Inciso cuarto, cumplir funciones de notario de fe pública y de oficial de registro civil también, ¿no? Entonces, las embajadas y los consulados cumplen estos servicios, pero de manera limitada, como hemos dicho, no cumplen todas, ¿verdad? Todas las funciones, no solamente algunas, ¿no? Entonces, como dice el decreto reglamentario 2189, su artículo 16, parágrafo 5, dice, en las oficinas consulares se ejercerá el servicio notarial a través de sus servidores públicos especializados, conforme con la ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores. Normativa especializada para el Servicio Exterior Boliviano y lo previsto en el presente decreto supremo, ¿no? Y luego establece qué partes no se van a aplicar, qué artículos, ¿no? El 11, el 12, el 13, el 14
del 11 al 19, ¿verdad? Sin contar el 18. Vamos a ver que son partes muy importantes, como por ejemplo estos requisitos, ¿no? La definición del notario no aplica, ¿verdad? No tiene que ser un profesional en derecho, no tiene que cumplir todos estos requisitos. Incompatibilidades, adiós. Nombramiento de garantía y posesión no existe, ¿no? Cesación no aplica, ¿no? ¿Qué aplica? Cooperación institucional. Después, derechos, nada. Deberes, tampoco, ¿no? Después no aplica el capítulo 2 del título 3 y el título 5 y 6, ¿no? Nos vamos al título 3 y vamos a ver que eh, son partes importantes, ¿no? En el capítulo 2 del título 3, acá está, señala lo que estamos revisando, ¿verdad? Los títulos 5 y 6, que son los trámites notariales. Sí, emite documentos notariales, ¿verdad? Y estos son protocolares y extraprotocolares, o sea, pueden ser escrituras públicas, poderes, ¿no? Actas notariales, ¿no? Esos documentos de representación. Y acá está lo que ya no aplica. ¿Qué no hace? La vía voluntaria notarial, ¿verdad? No puedes ir a divorciarte ahí, no puedes hacer ninguno de estos trámites que son civiles y familiares. Tampoco aplica, ¿qué cosa? El régimen disciplinario. Entonces, solamente responden disciplinariamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el alcance del servicio notarial consular es realizar documentos notariales, escrituras públicas y poderes y listo, ¿no? Eh, en cuanto al reglamento consular, ¿no? Este señala que son deberes notariales entender los instrumentos públicos sujetándose estrictamente a las instrucciones que le dan las partes, ¿no? ¿Cómo va a entender si no es abogado? ¿No? Y después dice, sujetándose estrictamente a las instrucciones. Entonces, si se va a sujetar estrictamente a las instrucciones, ¿para qué va a entender en primer lugar? ¿No? De aquí se deduce que este notario, funcionario notarial consular, es un simple transcriptor de la voluntad de las partes, ¿no? Si no es abogado, ¿qué va a entender? Y si dice estrictamente se tiene que sujetar a lo que dicen las partes, a las instrucciones, entonces, ¿para qué dice entender en primer lugar, verdad? Después, dar fe a los actos para los que fueren requeridos en su calidad de notario. Está bien, ¿no? El Estado le ha otorgado la facultad de ministrar fe pública, al igual que a los notarios que ejercen funciones dentro del territorio nacional para, eh, es- para garantizar mejor el ejercicio de los derechos de los compatriotas que viven en el extranjero, ¿no? Pero una vez más, sí debería tener cierta especialización, ¿no? Ahora, guardar riguroso orden cronológico mediante numeración correlativa a los instrumentos que ante ellos se otorguen, dice, ¿no? De cuya custodia son responsables, ¿no? ¿Qué dice nada más? Guardar en riguroso orden cronológico, ¿no? ¿Cuál es un riguroso orden cronológico? El 1 de enero, a las, si abres a las 9 y viene a las 9, el 1, ¿verdad? El, el del primero, bueno, será el 2 de enero, ¿verdad? El del 2 de enero a las 9:30, el 2, y así sucesivamente, ¿verdad? En toda la gestión. Entonces, ¿qué quiere decir o qué se puede deducir de este riguroso orden cronológico? Que lo que hay que cumplir es tenerlo apilado, pues, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es tenerlo de alguna manera apilado del que ha llegado primero al que ha llegado al último,
no dice que vas a hacer empastar, que vas a conformar tu protocolo notarial, ¿verdad? Que conjuntamente con eso vas a archivar todos los documentos base, ¿verdad? Que han dado origen al otorgamiento, ni nada de eso, ¿verdad? No, no dice acá en el reglamento. Y después está como otro deber notarial, otorgar a las partes interesadas con su firma y sello, o sea, autorizados, los testimonios y certificados que se soliciten de los actos que ante ellos se celebren, ¿no? Una vez cancelados los valores de ley, ¿verdad? Porque dice con estricta sujeción al arancel consular vigente. Entonces, es caro, pues, ¿no? Porque el arancel lo define ¿quién? El Ministerio de Relaciones Exteriores. No tiene nada que ver con el arancel de las escrituras públicas de acá. Ahora, ya hemos visto qué actos notariales realizan los funcionarios consulares, ¿no? Se ejerce el servicio notarial a través de sus servidores, ¿no? Y lo que hacen es escrituras públicas, poderes y actas notariales, ¿no? Ya hemos visto esto también, dan fe pública, dan fe de hechos, elaboran y redactan documentos, controlan y dan legalidad al acto jurídico, pero ¿cómo pueden cumplir esta función si no son abogados, verdad? Autentican copias, está bien, comprueban que los originales estén en sus registros y dan copias autenticadas, emiten certificaciones de la documentación que está en su archivo y documentos originales de los que están en el protocolo o archivo consular, ¿no? Eh, Habíamos visto que en el reglamento no se hace mención alguna a un protocolo, solamente a un orden, a un estricto orden cronológico y nada más, ¿no? Ahora, en cuanto al testamento, el funcionario consular al que sea requerido para el otorgamiento de un testamento deberá observar fielmente lo dispuesto en las leyes bolivianas pertinentes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que observar? El Código Civil en su artículo 1000 hacia adelante, ¿verdad? Todo lo que trata de la sucesión hereditaria y también la ley del notariado plurinacional, ¿no? En cuanto a al, al otorgamiento de los testamentos, según estos sean abiertos o cerrados, ¿verdad? Hay testamentos abiertos y hay testamentos cerrados. Testamento cerrado, uno que escribe su voluntad en una hoja, lo pone en un sobre, ¿verdad? Va con dos testigos al notario, se lo entrega y le dice que es su testamento cerrado y que a la hora, bueno, va a ir que a la hora de su muerte van a abrir, ¿no? Entonces, cuando muera la persona, estos testigos, ¿verdad? Eh, van a ser sujetos instrumentales para la apertura del testamento, ¿verdad? Y van a venir los herederos, más los testigos, se va a abrir el testamento y se va a leer. Y ese contenido el notario no lo conocía todavía. Recién se va a enterar junto con las partes, porque eso está en un sobre cerrado en la notaría, ¿no? Pero si el testamento es abierto, vas a ir y le vas a dictar tu última voluntad al notario. Entonces el notario de antemano va a saber, lo único que va a hacer es comunicar esta voluntad que va a estar hecha escritura pública al momento de tu fallecimiento, ¿no? Entonces, esos son los testamentos abiertos o cerrados y que pueden también otorgarse en mediante los funcionarios consulares, ¿no? Pero una vez más hay que tener buen conocimiento del derecho para poder realizar estos testamentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo el 20% puedes disponer en testamento, ¿no? De tu masa hereditaria. Y después tienen que atenerse todos al orden legal de los herederos, ¿no? La ley dice los hijos y los esposos, ¿no? Y después padres, hermanos, ¿no? Si tienes hijos, esposa, tú puedes disponer con testamento solo del 20% de todo lo que tienes para darle a que te dé la gana. Y lo demás, de acuerdo a la ley, se va a hacer, ¿no?
Y si el testamento supera eso, se va a hacer caso al testamento hasta donde alcance el 20% y luego se hace caso a la ley, ¿no? Entonces, hay que tener nomás conocimientos del derecho para realizar estas funciones. No se nos va a acabar en cualquier segundo de la reunión. Entonces, quedaremos ahí y nos vemos en el examen, ya con el advertido que les había hecho al principio de la clase, ¿no? De que va a haber preguntas de desarrollo. Está bien, doctor. Entonces, quedamos ahí y Está bien, doctor. conéctense el punto el día del examen y voy a estar también